Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el nombre del Señor saludo a mis hermanos. Mi nombre es Manuel Zamarripa y tengo el cargo de Pedro en el recinto de María Inmaculada del Sexto Sello. En esta ocasión, atendiendo sugerencias por las necesidades de nuestros recintos, hemos preparado este material sobre el desarrollo para media unidad. Esperamos sea de utilidad y nos ayude sobre todo en ese ánimo de prepararnos de la mejor manera para atender en el servicio a nuestra hermana humanidad. Bien, vamos a iniciar con la exposición del tema. Después viene la parte práctica. Desarrollo mediunímico para componentes a distancia. Y está integrado por las siguientes partes. Vamos a ver en principio qué es la mediunimidad, el propósito del desarrollo, la preparación del ambiente, esto previo a la sesión de mediunidad, la apertura de la sesión, las etapas del desarrollo mediunímico, las precauciones en las actuales circunstancias de confinamiento. Bien, pues vamos a iniciar con el capítulo correspondiente a qué es la mediunidad. La mediunidad es la facultad de comunicación entre seres humanos y entidades que no pertenecen al plano de existencia físico donde nos desenvolvemos. Quiere esto decir que nos estaremos refiriendo a que es posible comunicarnos no solamente y precisamente con espíritus desencarnados, esto es, seres humanos que ya han desencarnado, sino entidades de otros planos de la existencia. La mediunidad es una manifestación característica del espíritu inmortal. Es decir, que debido a que tenemos esencialmente la condición de ser espíritus, por ello existe la mediunidad como una facultad o don del espíritu. Esta facultad, en su percepción psíquica espiritual, se engrandece en la misma medida que evoluciona y se moraliza el espíritu del hombre. Quiere esto decir que la mediunidad también se va transformando a medida que tenemos un perfeccionamiento interno en nuestras cualidades humanas y que tiene un reflejo en la parte moral en que desarrollamos nuestra vida. La expresión más elevada de la mediunidad fue cuando el Maestro Jesús se dio su cuerpo para dar cabida a la conciencia crística. Y de hecho, se trata de llegar siguiendo sus pasos a ese acontecimiento en este tercero de los tiempos. Precisamente en eso consiste el despertar de conciencia. Y la mediunidad es una herramienta invaluable en esta posibilidad y al mismo tiempo necesidad de despertar espiritual. Entonces, como facultad extrasensorial del ser humano, la posibilidad de tener comunicación con otros seres que no están o que no pertenecen a este plano, abre la posibilidad de la comunicación al mundo de los espíritus. Propósito del desarrollo. En general, desarrollo significa crecimiento, aumento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. El desarrollo mediunímico promueve la manifestación de las facultades psicoespirituales, ampliándolas, orientándolas y educándolas. Para llevar a cabo lo anterior, se involucran acciones de naturaleza intelectual, moral y práctica, que como herramientas ayudarán al medium. En el carácter intelectual, el medium curativo
debe instruirse, esto es, debe aprender de la divina enseñanza, de la cual debe ser un espejo, y conocer del ser humano y de sus alternativas curativas. En el carácter moral, que es indispensable, se requiere de la transformación, esto es, elevación espiritual interna, para que el medium pueda acceder a la comunión con esferas espirituales elevadas y tenga autoridad moral para dar ejemplo de la luz del espíritu. En su carácter práctico, el medio ha de capacitarse para que sepa actuar con eficiencia, tenga flexibilidad y autocontrol en distintas circunstancias. Recuérdese que el propósito de la formación de mediums en nuestras congregaciones básicamente es la cátedra y el ámbito de la curación. Y ahí se van a dar distintas situaciones o a partir de las cuales el medium debe tener los recursos para poder solventarlas. Un simbolismo de la obra espiritualista es la escala de perfección. Esta escala es una metáfora que de manera análoga a lo que son los peldaños nos señala los niveles de conciencia que tenemos que escalar, que tenemos que desarrollar, crecer, precisamente para llegar a la cima de lo que representa la perfección espiritual, esto es el despertar. La mediunidad en nuestro camino, en nuestro sendero espiritual, viene a ser entonces, al mismo tiempo que es un don, en ese propósito de escalitud, de crecimiento, progreso espiritual, ya sea para el medium y para toda la congregación en general. Avanzamos en comunidad, no precisamente atendiendo solamente la cuestión individual de quien promueve para sí el propio desarrollo, sino que de alguna manera en la convivencia, en la labor, en la labranza, estamos avanzando en comunidad también. La preparación del ambiente. Recordar que en todo trabajo espiritual que sea bien orientado, la preparación previa del ambiente es indispensable, porque solamente en un campo vibratorio elevado y armonioso se dan las posibilidades al descenso y labor del mundo espiritual de luz. No puede ser de otra manera. Es necesario que ese ambiente donde vamos a desarrollar nuestras actividades esté impregnado de luz y armonía. Y para ello es necesario conducir a los participantes en torno a la unificación de ideas altas y constructivas, como la paz, la fraternidad, la armonía universal, etc. Con la misma unificación en sentimientos como el servicio, el amor, la bondad, el perdón, etc. La luz de los pensamientos y los sentimientos elevados saturan el ambiente, haciéndolo propicio para una actividad espiritual. En caso contrario, en un ambiente negativo, habrá ausencia del mundo espiritual de luz y presencia de espíritus obsesores y turbados. Esto es algo que debemos tener bien presente para que, desde luego, nuestros recintos, pero también nuestra casa, nuestra habitación, donde entregamos una labor, un servicio, está impregnado de las ondas, de las vibraciones que emiten nuestros pensamientos y sentimientos. Y desde luego ya no se diga a la hora de desarrollar mediunimidad. Un servicio mediunímico requiere desde luego de lo mejor, la mejor preparación en este aspecto. Si consideramos que cualquiera que sea nuestra circunstancia como seres humanos, como espíritus creativos
impregnamos con nuestros pensamientos y sentimientos todo lo que nos rodea, pues en la forma de llevarnos con los nuestros, en la forma de relacionarnos con lo que nos rodea, esto es, puede ser en primer término nuestra choza, posibilitará que no solamente la actividad de mediunidad pueda ser llevada con buen resultado, en seguridad, sino que literalmente estamos formando o haciendo un buen camino en nuestro sendero. Estamos forjando buenas bases para crecer espiritualmente. La apertura de los trabajos. Antes de iniciar una sesión de desarrollo, para conseguir un adecuado espacio y momento de preparación, se realiza la oración, alcanzando en ella la quietud y elevación de la mente. Por mucho tiempo, nuestras congregaciones han recurrido a la oración escrita como una pauta para encontrar ahí ese espacio y momento de calma, de elevación. Es momento también, hermanos, de la reflexión. La oración espiritual, aquella que proviene de la fibra más íntima de nuestro ser, del propio espíritu y del corazón, como fuente de inspiración, está más allá de la mente. Esa oración bien puede ser espontánea, a partir de las intenciones, de los propósitos que como congregación podamos tener en un momento dado, haciendo presente esa circunstancia particular que nos motiva para estar en el propósito de preparación. Entonces, bien está probar, hermanos, esa oración interna, espontánea, que surja de dentro, como apertura y también como cierre en su momento. Hablemos sobre las etapas del desarrollo medionímico. Estas etapas vendrían a ser los momentos que va teniendo la presencia de mediunidad, esto es, los espíritus de luz, cómo hacen primeramente su aparición o hacen sentir su presencia, y las etapas consecutivas de cómo hasta llegar el momento del amasajamiento, de ese estado total de elevación, de trance en el que pueden manifestarse. En primer término, tenemos la percepción de fluidos, la aproximación y contacto, el envolvimiento, amasajamiento, la salutación, la manifestación del sano y buen consejo, y la despedida. Refiriéndonos a la percepción de fluidos. Desde la apertura de los trabajos, los protectores espirituales o seres espirituales proyectan fluidos sobre los mediums participantes. Es decir, que ya desde que los trabajos se abren con toda intención de tener una sesión de mediunidad, ya nuestros hermanos del mundo espiritual están activos y entregan precisamente fluidos a los que van a participar. En un momento identificamos qué es eso de los fluidos, a qué se refiere. El hermano que dirige la sesión, o sea, el conductor, posa también de la luz, haciendo pases con las manos en forma circular frente al medium. En los mediums preparados ya se suele percibir en esta etapa sensaciones de somnolencia, párpados pesados, hormigueo, sensación de agrandamiento de las extremidades y pesadez de la materia. Antes de proseguir con la siguiente etapa, es necesario hablar sobre el concepto del fluido espiritual. ¿Qué es? ¿En qué consiste? El fluido espiritual es una transferencia de luz, energía, a lo que el alma enfoca su atención. Se puede decir que el fluido espiritual
está en las vibraciones del alma consciente. El alma, por el espíritu divino que en ella existe, genera y envía vibraciones de amor, misericordia, sanidad curativa, paz, bendición, etc. En esta acción consciente que lleva a cabo el alma, se une la creación a su creador y el Hijo se une al Padre en su proceso de despertar, en su proceso de tomar conciencia de sí. En nuestro caso, cuando con intención frotamos nuestras manos y con ellas tenemos la intención de sanarnos o sanar a alguien, estamos en los hechos haciendo una transferencia de fluido espiritual. Cuando bendecimos el agua para beberla, y es el caso también en que nuestros hermanos espirituales preparan al hermano que está en preparación, al medio, haciéndole transferencia de fluido espiritual para proseguir con su desarrollo como medium, incrementando sus facultades psíquicas. En nuestras sesiones de desarrollo tenemos a los hermanos que están sentados, son nuestros aprendices de mediums, y los hermanos que se encuentran frente a ellos, haciendo pases, observando que todo esté en orden. También ellos frotan sus manos y con movimientos circulares en las manos eh, entregan, decimos nosotros, entregan luz. Bueno, pues también la parte correspondiente al mundo espiritual hace su labor, también hace su entrega. Ahora, sobre la aproximación y contacto. Cuando el ser espiritual se acerca para ser sentido, el hermano que está en preparación, el medium, debe sentir o percibir su presencia. No lo ve, no lo puede palpar, pero por sensibilidad siente su presencia. En esta etapa puede haber sensaciones de estremecimiento, temblores y hormigueo en las manos. En el caso de mediums primerizos, el conductor de la sesión da indicaciones al medium para que dé facilidades y al protector para que tome la envoltura. Esto puede hacerse a lo largo de una sesión en varias ocasiones para dar confianza al hermano que está en preparación, que dé facilidades para que el espíritu, el ser espiritual, tenga la posibilidad de tomar la envoltura. Si hay resistencia por el hermano que está en preparación, esta situación no se va a dar. Bien, en el caso de la composición de el ser humano en cuanto a sus vehículos, en cuanto a las envolturas que tenemos como vehículos para el espíritu, tenemos en primer término lo que denominamos cuerpo físico y periespíritu. Este periespíritu ya es parte de los cuerpos sutiles del ser humano. Diríamos que es el cuerpo o vehículo más próximo al cuerpo físico. Se denomina también cuerpo etérico. Corresponde en forma y composición al cuerpo físico. Diríamos que es un reflejo de este, pero es inmaterial. Bueno, pues
Este cuerpo etérico, dado que corresponde al cuerpo físico y su contorno es luminoso, pues se denomina periespíritu. A continuación tenemos otra imagen donde se muestra los distintos componentes de nuestro campo áurico. Ese huevo energético que envuelve al cuerpo. Tenemos envolviendo al cuerpo etérico y correspondiendo con su forma ese periespíritu, pero además, como espíritus encarnados, tenemos en ese capullo que se constituye el aura un cuerpo emocional, reflejo de nuestras emociones, un cuerpo mental y por último un cuerpo espiritual. Bien, todas estas capas o componentes son como flujos de luz alrededor del cuerpo físico. Entonces, nuestra aura viene a ser como un capullo de luz donde están superpuestos estos componentes. Este cuerpo de luz no es estático, vibra, hay flujo en él. Este flujo se da como si fuera un vórtice o un toroide. Incesantemente, ese flujo de luz está haciendo su recorrido. Cuando tenemos una vibración alta, nuestros pensamientos, sentimientos y estado de salud coinciden y todo está en orden. Hay armonía en nuestro ser. Hay un libre flujo. Cuando estamos en una vibración baja, este flujo se ve afectado, ya sea por pensamientos, la parte emocional, por ejemplo, afectada, bloquearía alguna parte de alguna forma este libre flujo y se verían afectados también nuestra materia, es decir, sobrevendría una enfermedad. Este flujo de luz que integra todos nuestros componentes, el componente mental, emocional, el espiritual, funciona como si fuera un magneto, un imán. Un imán tiene sus polos y precisamente hay un flujo continuo. No deja en ningún momento de ser ese flujo. Es constante. No se percibe a la vista, pero ahí está. Cuando, por ejemplo, en una hoja de papel ponemos rebaba o viruta de metal, partículas metálicas, y llevamos ahí un imán, precisamente es posible observar cómo esas partículas metálicas se organizan de tal manera que muestran de forma visible lo que viene a ser este flujo energético. Y es así como funciona el ser humano, literalmente también como si fuéramos, por decirlo de una manera trivial y fácil de comprender, unos imanes humanos que atraemos lo que somos. Según nuestros pensamientos y emociones, eso va a llegar a nuestra vida de alguna forma. Bien, otra etapa más avanzada en el desarrollo es cuando ya hay un envolvimiento por parte del ser espiritual y sobreviene el amasajamiento. El ser espiritual procura tomar el entendimiento del medio, envolviendo el perispíritu. Entre los mediums primerizos, este paso es el más tardado. Aquí hay que tener paciencia en que el ser espiritual proceda al amasajamiento. Cuanto más intenso es, uniforme e integral resulte el amasajamiento, más plena será la manifestación. Es decir, con más plenitud y desenvolvimiento va a estar el ser espiritual en esa materia.
Realizado el amasajamiento, el ser espiritual ya puede utilizar la envoltura, empleando las cuerdas vocales para producir sonidos y hablar, mover músculos y nervios para generar movimiento. En un medium primerizo, lo más común es que el primer ser espiritual que lo toma sea un hermano amasajador. Ya después, tras varias sesiones, vendrá el ser curativo. Decíamos hace unos momentos que es precisamente a través del perispíritu del medium cómo el ser espiritual o espíritu comunicante puede establecer una comunicación. Precisamente es de perispíritu a perispíritu. Recuerden, el perispíritu es un cuerpo o vehículo inmaterial del espíritu, el cuerpo etéreo. Bueno, ya después de ese estremecimiento que es el amasajamiento, viene la salutación, el saludo. El protector espiritual, una vez que ha tomado plenamente el entendimiento del medium, da un saludo similar al siguiente. En el alto y divino nombre del Padre, doy mi saludo primeramente a la divinidad de mi Padre y después a mis amados hermanos. Da su nombre al servicio de mi hermana humanidad. Y en esta sería una salutación genérica, palabras más, palabras menos. En su característica principal sirve para que el ser espiritual se haga presente a través de la palabra y de su nombre. Una vez hecho lo anterior viene la manifestación del sano y buen consejo. Bueno, en este espacio hasta la manifestación del sano y buen consejo, perdón, hice una omisión. Hay un espacio donde es conveniente que los seres espirituales amasajen a las materias, a sus conductos. Este espacio de preparación suele durar alrededor de unos 20 minutos, en los que de manera intermitente, por periodos, viene el amasajamiento para después venir un periodo de calma. Ya cuando se ha consumado el tiempo estimado, ahora sí, en esta fase, el conductor de la sesión anuncia que se va a pasar a la fase final del sano y buen consejo, debiendo concentrarse para recibir. Es decir, deja de haber ya masajamiento y se presta atención a lo que se va a entregar. Este espacio es utilizado por los protectores para interactuar con los mediums y cultivar el verbo, la palabra, entregando una enseñanza. Aunque puede ser al inicio algo tan simple como un saludo o despedida. En los primerizos va a ser muy breve, pero posteriormente ya hay una entrega fluida de enseñanza. Depende de la cantidad de mediums, esto es, de hermanos que como materia se estén preparando. Si son demasiados, el conductor explica que el mensaje debe ser breve, como una despedida, sin dar lugar a mensajes o prédicas extensas. La práctica continuada del desarrollo da confianza al hermano medium en el ejercicio de su cumplimiento acerca de lo que se está entregando por su conducto, que viene del espíritu curativo y no de ellos mismos. Esto es importante. Se nota cuando un hermano tiene constancia en su entrega por la fluidez, por la capacidad de solventar los problemas que puedan presentarse
y por la confianza en ellos mismos, en lo que se está haciendo, en lo que se está entregando. Cuando no hay continuidad, pues vienen los titubeos, viene la falta de confianza en sí. Me refiero al hermano eh, facultativo de media unidad que esté entregando algún servicio y pues esto se transmite a quien lo está recibiendo. En la última etapa está la despedida del ser espiritual. Una vez que se ha entregado el sano y buen consejo, el espíritu protector se despide de su servicio. Una despedida es algo similar a lo siguiente. Habiendo cumplido con la alta y delicada misión que me ha sido encomendada, me aparto del entendimiento, dejando entre mis hermanos el amor, la paz y la buena voluntad. Este humilde siervo del Señor da su nombre, el ser espiritual, sirviendo a la voluntad del Padre. De esta forma viene un estremecimiento, un amasajamiento, es el último de la sesión, donde se va recobrando la calma, la materia recobra su estado de tranquilidad y el medium, el facultativo, el componente de media unidad, recobra la conciencia, vuelve a quedar lúcido, por lo regular sintiendo un descanso, un estado de bienestar después de una sesión mediunímica. En este apartado de precauciones en las actuales circunstancias de confinamiento, me voy a referir a las situaciones que por no tener cuidado pudieran llevarnos a tener situaciones indeseables que pongan en riesgo el equilibrio, la salud mental de quienes, sin tomar en cuenta precauciones, intenten llevar a cabo una sesión mediunímica. Si no se tiene ninguna noción del desarrollo para mediunidad, más vale no realizarlo. En esta etapa en solitario, sin apoyo presencial de quien conduzca una sesión. Hay riesgo de que espíritus turbados y obsesores se hagan presentes y posterguen al practicante. Es decir, que si no tenemos ninguna idea, que si nunca hemos desarrollado o hemos participado en una sesión de desarrollo para mediunidad, lo mejor es en solitario y ahorita que estamos separados, no realizarlo. Esa es la recomendación prudente, abstenerse de realizarlo. Si has tenido alguna experiencia previa y no has dado pase, valora tu circunstancia, tu estado de salud, ánimo y tu entorno. Esto es, si hay paz en tu casa o hay desencuentros o pleitos. Si es así, este no es un buen momento. No debes practicar el desarrollo en este momento. También, si ya hemos participado en algunas sesiones, pero todavía no hemos dado pase, ya sentimos la presencia, andamos animosos de querer ya dar pase, pero no hemos podido, y en este momento andamos decaídos, con problemas que distraen nuestra atención, y vamos a decirlo en palabras sencillas, hay broncas en la casa, pues lo mejor es no practicarlo en este momento. Por otro lado, si ya eres un componente de media unidad, debes preparar tu interno y tu entorno. El curativo espiritual se puede alejar si tu vibración, o sea, tu luz, es baja y vas a atraer a seres o entidades espirituales afines a tu condición. Si estás consciente que no estás en buen momento y que tu espacio exterior también está en desarmonía,
Date la oportunidad de un nuevo comienzo. Por un periodo de tiempo, realiza oración, meditación, estabilízate y tiempo después reinicia tu desarrollo. Bien, con esto se pretende hacer énfasis en que una sesión de mediunidad es importante y hay que darle de nuestra parte toda la atención. Si no hay las reuniones, si no están reunidas las condiciones de paz interna, equilibrio, armonía, de igual manera con el exterior, con nuestro espacio donde realizaríamos la sesión, pues lo mejor es darnos un tiempo, volver al equilibrio y posteriormente retomar el desarrollo. Sugerencias para comenzar de nuevo. Pues se requiere de nueva cuenta de un breve periodo de preparación previa. Bueno, breve dependiendo de nuestra circunstancia. Se trataría de realizar un trabajo interno porque es indispensable una limpieza en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones e intenciones. Es decir, dejar la parte egoica que por momentos nos gobierna nuestra mente y de ahí pues todo nuestro vivir es dominado por esa tendencia. Entonces, si nos sobreponemos a estas circunstancias, pues podremos retomar el desarrollo. Como recursos tenemos la meditación y la oración interna. Ellos son el medio más adecuado para volver a encontrar el equilibrio. La práctica de la mediumnidad es una poderosa herramienta, al tiempo que es un medio o don espiritual, pero no es todo ni lo único, hermanos. Habrá quien no tenga facultades para ser medium, y existen otras alternativas de servicio y crecimiento espiritual. A ver, ¿por qué razón no todos los hermanos pueden aspirar a ser mediums? Hay diferentes circunstancias. Todos somos distintos en nuestras capacidades y habilidades. Algunos tendrán la facultad muy desarrollada, fácilmente podrán adquirir la capacidad de la mediunidad, pero de plano otros hermanos no podremos. ¿Y por qué se da? Porque algunas ocasiones, ya por, vamos a decir, una constitución orgánica, me estoy refiriendo en este caso a la glándula pineal, que es como nuestra antena espiritual. Si se encuentra calcificada, pues no digo que a través de la constancia y del trabajo espiritual pueda restaurarse, pero va a serle mucho más difícil. Tanto que, pues después de mucho esfuerzo, pues se va a desistir del empeño por ser medio, es decir, por dar pase a los seres de luz. En estas circunstancias, la posibilidad del servicio es muy grande, no se agota. Entonces, no puedo por ahí, pero las otras alternativas están abiertas. Y las alternativas de servicio son tan vastas como posibilidades de entregar amor pueda haber. Así que si estamos adscritos a alguna casa de oración, pues ahí también hay mucho que hacer, mucho donde participar, mucho donde crecer. Y esto no es ninguna limitación, de ninguna manera. Porque a veces pensamos que crecimiento espiritual es igual al crecimiento de las capacidades mediunímicas. No precisamente, ¿eh? De hecho, diríamos, puede ser, pero no es así. No es así en esencia. Mientras haya un crecimiento en amor, en entrega, en conciencia, es así, conciencia espiritual es igual a escalitud, bueno, pues ahí sí va a haber un progreso. Mientras que a pesar de ser mediums, si atendemos a espíritus de baja frecuencia, de baja luz,
pues por muchas capacidades medionímicas que tengamos, podemos andar en una situación de escalitud baja, poco progreso espiritual. Porque hay que tener presente, hermanos, esta es el fundamento de todo. La única manera de elevarnos espiritualmente es dando amor. Este es el fundamento de todo. Y entonces formas de hacerlo, formas de entregar servicio, de entregar un cumplimiento, de hacer bien a la humanidad, pues hay muchas. Y para terminar, hermanos, es a través de la mediunidad, de esas sensaciones, también en el espacio de las meditaciones donde se empiezan a dar esas percepciones, donde de manera consciente, aunque seamos pequeños, me refiero como criaturas hijas del Padre, de esa conciencia universal que todo lo satura y que como campo de potencia satura el universo, donde ya vamos a poder interactuar con ese campo creativo. Es decir, tenemos que estar bien despiertos porque por el espíritu divino que está en nosotros, nuestro espíritu como partícula de luz, somos co-creadores. Es decir, que a través del pensamiento, de nuestra palabra, de nuestras intenciones, estamos dando forma al mundo de materia. Esto es bien importante y para esto lo dejé como última reflexión, porque ya en esa circunstancia de haberlo entendido y de haber cultivado, entregado el amor, viene esta parte importante que nos eleva en conciencia, que nos unifica al Padre y desde ahí, literalmente, estamos manifestando a través de nuestro conducto la voluntad del Padre, el amor, la unificación, ser conductos de la paz, y es algo grande y maravilloso, y la vida tiene sentido y va a valer la pena haberla vivido por el hecho de haber estado aquí y haber aprendido, alcanzado sabiduría.